Eso es benigno. En este cuadrito es para diferenciar las tumoraciones benignas y las malignas. ¿Ya? Entonces, acuérdense siempre, esto les va a ayudar a ustedes a reconocer, a ver si es de tipo benigno o de tipo maligno. La nomenclatura, en este caso hemos puesto unos cuadritos para que ustedes más o menos se familiaricen con las nomenclaturas, ¿no? Las nomenclaturas en el caso de los tumores de tipo maligno y los tumores de tipo benigno. Les había dicho que las terminaciones, pero no siempre las terminaciones son para todos, siempre hay excepciones. Hay tumoraciones que se van a terminar con coma y es de tipo maligno, y hay algunas que van a terminar con sarcoma y es de tipo benigno también. Ahí, por ejemplo, nosotros estamos viendo que pueden haber, en realidad pueden haber tumores malignos a nivel de cualquier órgano, ¿ya? De cualquier órgano se puede ver. Puede haber las tumoraciones entre la placenta, ¿no? Los coliocarcinomas, por ejemplo, pueden haber de los nervios, ¿no? Los tumores malignos y benignos también, del cartílago, del hueso, etc. Cualquier órgano puede tener tumoraciones benignas y tumoraciones malignas. Que algunos de estos tumores sean mucho más frecuentes que otros es distinto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos en las mujeres, las tumoraciones malignas más frecuentes es a nivel del cuello uterino y de mama. Y si hablamos en el hombre, el principal es el de la próstata y de ahí le sigue el del colon, ¿no? Pero también hay otros tumores, ya a veces en menos frecuencia de presentación. Entonces, ustedes están viendo en estos cuadros que hay tumores a nivel de todos los órganos, de tejidos linfoides, de la sangre, ¿no? Podemos nosotros poner numerosos ejemplos de esto. No todos lo vamos a estudiar de acuerdo a lo que está en la guía, vamos a ir viendo los más frecuentes. Y lamentablemente, el cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial, ¿no? Y actualmente, si nosotros lo comparamos con épocas pasadas, estamos viendo que el aumento del cáncer es mayor. Y los estudios hacen ver también que es por los hábitos alimenticios, ¿no? Que es por el cáncer de piel, por ejemplo, aumentado por la destrucción de la capa de ozono, ¿no? Y así vamos viendo que toda esta epidemiología y la incidencia va aumentando. El cáncer de mama, por ejemplo, es más frecuente en las mujeres, pero quiere decir que el hombre no sufre cáncer de mama. Sí le puede dar cáncer de mama porque también tiene mamas, ¿no? Pero en menor porcentaje. Entonces, es importante ver toda esta incidencia, estos factores etiológicos del cáncer para poder nosotros ver, porque hay etiologías diversas que van a originar el cáncer. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que el cáncer se va a producir porque hay cambios a nivel de estas células que pueden ser de origen endógeno, ¿no? Por mi genética, por hormonas, porque algunas son hormonodependientes, o de origen exógeno, ¿no? Que puede ser por virus, puede ser por el medio ambiente, puede ser, ¿no? Por algunos agentes químicos, ¿no? Va a depender que sea cuál es el origen, cuál es el factor
aquí hay etiología también del cáncer. Cuando hablamos de factor etiológico, estamos hablando que, por ejemplo, puede ser, o mejor dicho, las causas que van a originar a este cáncer. Y estos factores van a ser múltiples. Algunos son modificables y otros son no modificables. ¿Apagas? No, mejor retírate, porque yo estoy dando clases y tú estás viendo una cosa que no tiene relación con la clase. Retírate. Por si acaso, el que no quiere estar en clase puede retirarse, yo no tengo ningún problema. Yo hago clases con 5, con 10, con 1, con 20, con 100, yo no tengo ningún problema. Estás escuchando, estás viendo joyas. Ya hace rato estaba mirando lo que estás viendo. Yo no puedo hacer dos cosas además. No puedes estar mirando joyas, mirando esto y decirme que me estás escuchando. Y si al que pregunto cualquiera, eso es una falta de respeto, ¿verdad? Yo no estoy viendo que tomen agua y coman porque si yo comiendo puedo hacer, pero yo no puedo estar viendo videos o joyas que eso no guarda relación. Si yo viera que tú estuvieras buscando, no sé, algo que tenga relación con la clase, todavía puedo pasar. Entonces les había dicho que los factores etiológicos pueden ser diversos, químicos, biológicos, de estilos de vida, ¿ya? Y estos exógenos pueden ser modificables, incluso algunos están en relación a los trabajos, ¿no? Al tipo de trabajo, ¿no? Aquellos, por ejemplo, que trabajan en minas, que trabajan en las gasolinerías, van a tener un factor de riesgo diferente a los que trabajan en minas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos referimos a eso, estamos hablando de la carcinogénesis, ¿no? O sea, cómo se va a originar ese cáncer. En el caso de las causas endógenas, que les había dicho que van a ser por factores genéticos o factores hormonales, estos no son modificables. Igual que la edad, porque la edad también pone en riesgo de desarrollar cáncer, por ejemplo, por la edad, ¿no? Es más prevalente que se produzcan este tipo de cáncer, como el de la próstata, en personas que tienen de 60 a 70 años, por ejemplo, en los varones, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de los factores genéticos, vamos a hablar de que estas células van a tener errores, ¿no? A nivel del ADN, que puede ser modificado por diferentes causas. Puede ser que se altere por el virus, ¿no? Puede ser que se altere porque ya viene de madres o de los padres presentándose y viene como un tipo de herencia, ¿no? Hay síndromes cancerosos hereditarios, hay cánceres familiares, ¿no? Pero aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, que puede haber alguna población que por su característica geográfica, por ejemplo, la población que vive cerca, donde hay estas minas, tienden a ser un tipo de cáncer frecuente, que es distinto al del hereditario. En este caso, eso es influenciado por el medio ambiente. En este caso, es porque hay a nivel de su ADN, son cambios celulares autosómicos recesivos con defectos, ¿no? Que va a predisponer que generación tras generación presente en la descendencia este tipo de cáncer, ¿no? Pero también vamos a ver que cuando hablamos de esta herencia, van a haber mutaciones. Les había dicho que vamos a encontrar mutaciones, ¿no? Por ejemplo, en el gen BRCA1 y 2, ¿no? Esa es una mutación a nivel de estas células que va a predisponer, ¿no? La presentación de cáncer de mama, ¿no? Por ejemplo. Tenemos mutaciones a nivel somática y a nivel germinal. Acuérdense que cuando nosotros estamos hablando de germinales, estamos hablando de células productoras o que van a dar lugar a otras células, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, va a haber una mutación a nivel de estas células germinales que va a hacer que la descendencia, los hijos, ¿no? Presenten estos síndromes
familiares de cáncer, ¿no? Les había dicho que estas pueden ser de tipo germinal y de tipo somática, ¿no? Entonces, muchas veces es importante cuando vemos nosotros los cambios, o mejor dicho, cánceres que se presentan de generación en generación, ¿no? Ver y hacer el estudio genético. Por ejemplo, si yo tengo y estos cánceres genéticos tienen la característica que se van a presentar en gente joven, ¿no? Si el cáncer de mama, por ejemplo, el cáncer de mama, nosotros sabemos que más frecuente es en personas mayores, hablamos de 40 hacia arriba, pero se están presentando en 30, 35 años, y al hacer la historia clínica, esa persona, esa mujer, tiene que su mamá también ha tenido cáncer, la tía materna ha tenido cáncer, ¿no? A la abuelita ha tenido cáncer, ya que podemos estar pensando que este es un tipo de cáncer hereditario, ¿no? Y que amerita hacer un estudio genético en ellos. Entonces, tenemos cáncer que puede ser esporádico, que quiere decir que una persona en una determinada familia va a presentar cáncer y otras que tienen mayor predisposición, como ven ahí en la imagen, ¿no? El cáncer hereditario es que alguien en nuestro árbol genealógico así va a comenzar a tener este tipo de cáncer. Acá, por ejemplo, vemos cómo va progresando este cáncer, ¿no? Puede ir, habíamos dicho que el cáncer, las neoplasias malignas van a ser de crecimiento rápido algunos, pero hay otros que van creciendo de manera lenta, ¿ya? Y va progresando. Por eso es que es importante hacer lo que se refiere a medicina preventiva y los chequeos, más sobre todo teniendo en cuenta las edades, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en el hombre es más frecuente el cáncer de próstata y en ellos se necesita hacer un screening que se hace con la determinación del PSA, con el tacto rectal. Ahora el cáncer de colon está siendo más frecuente y por eso que de la manera preventiva es hacer el TB-NON-S, ¿no? Que es la búsqueda de sangre oculta en S. En el caso de las mujeres, el frotis vaginal, la mamografía a partir de los 40 años, pero si hay un riesgo en mujeres más jóvenes se hace la ecografía de mamas. Entonces es importante tener en cuenta estas presentaciones de los cánceres más frecuentes que se van a dar, ¿no? En el caso del cáncer de mama, sabemos que es un cáncer frecuente, actualmente se presenta en gente más joven, ¿no? Pero que también sabemos que esta es de tipo hereditario, porque hay una mutación a nivel de los genes como el BRCA1 y 2, ¿no? Quien tiene esta mutación, por ejemplo, en el caso de las mujeres que tienen cáncer de mama en la mamá, en la abuela, hay que hacer la búsqueda de genes genéticamente. Y si no, preventivamente, ¿no? El autoexamen de mama, la ecografía de mama y si tiene más de 40, las mamografías. ¿Bien? Cuando hablamos de los cánceres de endógenos también, pero de tipo hormonal, hay que tener en cuenta que hay varios cánceres que están en relación a las hormonas, ¿no? Por ejemplo, el cáncer del endometrio por el aumento de los estrógenos, el cáncer de mama también, el de la próstata, ¿no? Por el PSA que va a estar aumentado. El cáncer de próstata en realidad quien lo produce es el aumento de la testosterona. ¿Quién producía las células? ¿O cómo se llaman las células que producen la testosterona? ¿Quién es? Levy, Sertoli. Entonces, vamos a ver que estos cánceres son hormonodependientes, ¿no? Su crecimiento va a estar dado por las hormonas. Por eso que antes de dar, o los factores de riesgo son las hormonas, terapia hormonal, en el caso de las mujeres menopáusicas, el consumo de anticonceptivos orales también. No es que yo me tomo los anticonceptivos y ya, no, tengo que hacer un descarte que no tenga ningún mioma, que no tenga ningún lipoma, un pólipo a nivel del miometrio, que no tenga el examen de mama, porque esto
el tabaco no solamente me aumenta el riesgo de cáncer pulmonar, sino también de otros cánceres de la boca, ¿no? Por donde todo pasa, pero no solamente, por ejemplo, de la boca, de la faringe, de la laringe, del pulmón, sino que también de vejiga, sino también de otros órganos. Entonces, el tabaco va a depender cuánto fumo, qué fumo. Y no solamente es el cigarrillo, hay personas que mastican el tabaco, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de tabaco, no se centren solamente en pulmón. El tabaco le puede dar incluso cáncer de cuello uterino por la acción de la nicotina y de este otro, nicotina y cotidina. Esos dos van a hacer efecto a nivel del cuello del útero y van a producir cáncer. ¿Quién es peor? Los fumadores pasivos, ¿no? Los pasivos. Ahora, en este caso, por ejemplo, del tabaco, puede ser que los hijos no fumen, pero si los padres fuman y fuman en el ambiente del hogar, ellos también tienen riesgo. Ese hijo, cáncer de pulmón, y cuando se hace la historia clínica, ¿no? Alguien de la familia así, mi papá cáncer de pulmón, y mi abuelo también, eso no es por si acaso hereditario, ya no es de que, mi papá, mi abuelo, etcétera, sino es por el ambiente. Es muy distinto cuando nosotros hablamos de una mutación a nivel de un gen, por ejemplo, ¿ya? El alcohol también, si yo digo alcohol, lo relacionamos con hígado, ¿verdad? Que él va a producir a nivel del hígado una cirrosis, que va a producir un hepatocarcinoma, pero no solamente el alcohol va a producir ahí en ese órgano, sino de todo, por donde va, ¿no? Va a ir por el estómago, el esófago, también el colon, también el cáncer de mama, ¿no? Entonces estamos viendo de que esto no solamente va hacia un órgano, sino va hacia otro. La dieta, la grasa, el consumo de grasa animal excesivamente también condiciona a que haya un cáncer, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del cáncer de colon, que es ahorita el que está aumentando en frecuencia, ¿no? Sobre todo porque ha cambiado los hábitos alimenticios. ¿Qué es como factor predisponente para el cáncer de colon? Las comidas ahumadas, ¿no? Las parrillas, por ejemplo. ¿Por qué las parrillas? Porque la grasa animal cae a nivel del carbón que se está cociendo y ese hace que se emitan unos vapores que se impregnan en la carne y después lo comemos, que son también cancerígenos, ¿no? Entonces estos alimentos van a aumentar el riesgo, ¿no? El aumento del consumo de las carnes rojas, ¿no? Por supuesto que también una alimentación rica en fibra, rica en verduras, en frutas, es un factor protector también. Luego vamos a ver los que van a venir por riesgo físico, ¿no? Ahí están las radiaciones, ¿no? Las radiaciones ultravioleta, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en estos casos, por la exposición prolongada, sin protección de los rayos solares, ¿no? Por ejemplo, también les había comentado de que estas cabinas que se utilizan de manera artificial para el bronceado también producen este tipo de alteraciones, ¿no? Entonces, esto va a depender también de la exposición y va a depender también qué tan pigmentada esté nuestra piel. La melanina da una protección, ¿no? ¿Quién tiene más melanina? ¿Una persona blanca o una persona de tez más oscura? Entonces, las personas de piel clara, ¿no? De cabellos rubios, ellos tienen mayor predisposición porque no tienen esa melanina para producir, o que mejor dicho, que da esa protección. Los agentes biológicos, si yo les preguntase, a ver, ¿qué agente biológico conocen ustedes que
Helicobacter pylori, ¿no? Hay varios virus que también tienen relación con la producción de cáncer. Entonces, es importante que nosotros sepamos sobre esta infección. ¿Por qué es importante saber si yo tengo el VPH? Porque me aumenta el riesgo, pero no significa que yo voy a hacer sí o sí cáncer. Me aumenta el riesgo. Y para eso necesitamos hacer controles más periódicos, porque lo importante es prevenir. Prevenir, porque si te diagnostican cáncer, es cáncer. Y te aumenta el riesgo de que pueda aparecer, que haya una metástasis, que haya una recidiva, etcétera, ¿no? Entonces, es importante saber este tipo de riesgos. Por ejemplo, el HTLV. El HTLV también me da una predisposición a desarrollar cáncer de las células T, ¿no? Ahí están los virus, DNA, el Epstein-Barr, el papiloma, el herpes humano 8 que me da el Kaposi, ¿no? Características que ya lo hemos visto, criterios de malignidad. Recuerden, esto es importante para la descripción de sus láminas. Ya los criterios, tengo que ver núcleo, tengo que ver citoplasmas, tengo que ver la célula, el tamaño de la célula, tengo que ver si están diferenciadas, tengo que ver si hay mitosis, si tienen nucleolos, el cromismo, tengo que ver si hay invasión linfática, si es que hay émbolos tumorales, si es que hay desmoplasia. Ya todo eso son criterios que me van a permitir describir a esas células. ¿Ya? Ya esto también hemos visto, la composición. Aquí, es importante la clasificación, porque de la clasificación vamos a saber cuál es la terapia a seguir y cuál es el pronóstico de nuestro paciente. Les había dicho de que tenemos neoplasias diferenciadas, semidiferenciadas y indiferenciadas, ¿no? Entonces, las bien diferenciadas o diferenciadas simplemente son aquellas que se van a, son células tal cual, ¿no? Si estoy hablando del cáncer del estómago, son células glandulares que tienen la misma característica de las células normales, ¿no? Pero cuando van perdiendo esa polaridad, esas características y van presentando más pleomorfismo, estamos hablando ya de indiferenciadas, que tienen mal pronóstico. Y macroscópicamente también nos permite ver cuáles son esas características, si es quístico, si es sólido, si es exofítico, si es papilar, etc. Características aquí, ya eso lo hemos visto. Acá. Cuando hablamos de carcinogénesis, estamos hablando de cómo se produce ese cáncer. Si yo digo la carcinogénesis, por ejemplo, del cáncer de cuello uterino, vamos a hablar que puede haber una infección del VPH que va a cambiar a esta célula, que voy a encontrar células voy a encontrar una metaplasia, voy a encontrar células colositas, y es cómo se va produciendo, no es como hablar de la etiopatogenia. En el cáncer hablamos de la carcinogénesis, cómo se va a producir este cáncer, ¿no? Entonces acá nosotros hay que ver y hablamos de los proto-oncogenes y de los oncogenes, ¿no? Los proto-oncogenes, que son células normales que van a tener la característica de favorecer la proliferación normal de las células, pero los oncogenes, ya estamos hablando que hay una mutación, ¿no? Hay un cambio en estas células que van a promover el crecimiento anormal de estas células. Esto también ya lo hemos visto. Esto también, que igualmente, como les digo, esto es lo que ustedes tienen que ver para poder establecer si es una tumoración de tipo benigna o de tipo maligna. Igual. La metástasis, hay cánceres que no hacen metástasis, como por ejemplo el carcinoma vasocelular, que es un cáncer de piel. Ese carcinoma vasocelular no da metástasis frecuentemente, es un cáncer de buen pronóstico por esa característica, pero cuando hablamos de cáncer de
tiene mucho a hacer metástasis. Entonces hay cánceres que tienen esa característica de dar metástasis y otras no, ¿ya? Y entonces acuérdense que cuando hablamos de metástasis hablamos de que esas células tumorales van a viajar a otros órganos a través de qué vías? Vía linfática, ganglios, ¿ya? Ahora, esos cánceres también van a estadificarse. Vamos a darle una estadificación de acuerdo a características también, ¿no? Que pueden ser características que me da imágenes, por ejemplo, tomografías, fotografías, ¿no? Y me va a permitir estadificarla para ver cómo es que está el tamaño de esta tumoración, ¿no? El famoso, por ejemplo, acá hablamos del famoso TNM, ¿no? Del cáncer. Ahora, cuando yo hablo de estadiaje, voy a hablar de estadios. ¿En qué etapa del cáncer estoy yo ahorita haciendo el diagnóstico? Si es estadificación 1, son tumores pequeños que no tienen todavía compromiso a nivel ganglionar o a nivel de diseminación. Son tumores pequeños, digamos que recién se están iniciando. El de tipo 2 es cuando ya ese tumor ha crecido un poco más y ya está invadiendo al tejido vecino. El tipo 3 es que ya hay mayor invasión y puede haber afección ya a nivel de los ganglios. Y el tipo 4 ya es más avanzado y ha dado metástasis. ¿No? ¿Qué me permite hacer esto? Ver qué tratamiento voy a dar y ver también pronóstico. Desde el punto de vista del pronóstico hay también otra clasificación que es el TNM. El T es del tamaño del tumor, ¿no? Donde vamos a nosotros a dar puntuaciones, ¿ya? Vamos a dar puntuaciones. Acá está, ¿no? TNM, por lo general, porque hay algunos tumores que usan otro tipo de clasificación, como por ejemplo, el cáncer de piel usa la clasificación de Clark, para ver si está solamente en epidermis, en dermis superficial, o dermis superficial y profunda, o en hipodermis. En el caso de otros tumores, cogen otras clasificaciones que les va a permitir una determinación más precisa, ¿ya? Pero por lo general hablamos del T, tamaño del tumor, N, si hay compromiso ya de ganglios, y la M, si hay metástasis, ¿no? Se le va a dar una puntuación en cada uno de ellos, por supuesto, de que si hay metástasis, vuelvo a repetir, ya esta es una tumoración más complicada. En el caso del cáncer de próstata, la clasificación de ahí es que no se hace con la de Gleason, ¿ya? Hay tumores que van a tener una clasificación especial. El otro que vamos a ver es la velocidad de desarrollo del cáncer. Cánceres que se desarrollan rápidamente, que crecen rápidamente, pues son aquellos que van a tener, pues, a veces no tan buen pronóstico, ¿no? Tenemos cánceres que son de crecimiento lento y algunos que son de crecimiento más rápido. Cuando el crecimiento se da, ¿cómo se llama? Más rápido, a veces las células también son más indiferenciadas, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando hablamos de crecimiento tumoral, hablamos de las neoplasias que siguen un crecimiento no algorítmico. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que va aumentando el tamaño del tumor, va disminuyendo ya este crecimiento porque no queda más espacio para poder seguir, ¿cómo se llama?, reproduciéndose, ¿no? Entonces, llega un momento que llega a su máximo crecimiento y como que se detiene ¿no? Y esto porque es importante clasificarlo para ver la respuesta a la quimioterapia. Luego tenemos interacciones del tumor con el huésped, ¿no? Vamos a ver que el crecimiento del tumor tiene que tener también un microambiente adecuado y se va a dar por células cancerosas, células no cancerosas y el material sólido no celular que va a poseer, ¿no? También vamos a ver que el grado de hipoxia, el grado de acidez, ¿no? La hipoglicemia, siempre
cáncer va a haber factores inflamatorios propios, porque son células neoplásicas que van a dar esta reacción. Pero no es que cuando hablamos de las características histopatológicas no me van a poner inflamatorio, porque eso no es una característica histopatológica que me va a ayudar a hacer el diagnóstico. Es una consecuencia de esta invasión, pero no propia de estos cambios que se van a presentar. ¿Ya? A veces, si es a nivel, si este cáncer puede producirme, por ejemplo, reacción desmoplásica, que es una reacción donde va a haber un tejido fibroso, va a haber alrededor de estas células neoplásicas, ¿no? Entonces, va a depender del origen de estas tumoraciones para que puedan dar algunas reacciones características. En cuanto al crecimiento maligno, esto va a estar dado por diferentes mecanismos, ¿no? Siempre vamos a encontrar angiogénesis, siempre vamos a encontrar eso, porque los tumores malignos tienen esa característica, necesitan esas células neoplásicas nuevas que se están presentando, mayor irrigación, mayor nutrición, ¿no? Entonces eso es importante a tener en cuenta cuando se va a hacer el diagnóstico del cáncer, ¿no? La angiogénesis, así tal cual como ven ustedes en esa imagen, así necesitamos, o así necesitan los tumores que comiencen a tener mayor irrigación, ¿no? Y los grados de tumor ya van a depender pues de la agresividad más que todo, ¿no? Podemos tener grado 1, grado 2, grado 3, 4 para establecer en correlación bien diferenciado, moderadamente diferenciado, poco diferenciado o indiferenciado. Como ustedes ven en su imagen, el bien diferenciado prácticamente nos permite reconocer las células, ¿no? Y conforme va avanzando ya eso se va transformando, se va desfigurando y va cambiando, ¿no? Esto es sobre todo para poder saber qué tan bueno es ese cáncer en cuanto a pronóstico y éxito de tratamiento. La vía de propagación o diseminación se puede ir a cavidades, ¿no? Se puede ir por vía linfática, se puede ir por vía hemática también, ¿no? Hay algunos cánceres que tienen mayor predisposición a irse por vía linfática, otros a irse por vía hemática o por continuidad también. Un cáncer puede coger a un órgano vecino por continuidad, ¿no? Porque está acostadito ese órgano y comienza a comprometerlo también. El sistema inmunitario innato, ¿cómo participa? Va a participar con la presencia o participación, ¿no? De los polimorfos nucleares, de los macrófagos, de las células natural killer, ¿no? Como les había dicho, va a depender mucho de el origen que está dando este órgano para encontrar esta célula. Va a haber una reacción normal, porque son células que no están, que está invadiendo esa tumoración, pero no es característico. O sea, si yo le pido 3 características histopatológicas, no pongan inflamatorio, no, tienen que poner características de las células o de lo que haga caracteriza eso, a esa neoplasia, ¿ya? Porque va a depender del órgano que estemos encontrando esa tumoración, ¿ya? Los antígenos tumorales igual tienen categorías, las que están asociados a los tumores y los que son específicos, ¿no? Si yo hablo de específico, hablo de una sola célula. Los antígenos son cofetales, que me van a permitir determinar o hacer diagnóstico, ¿no? Mediante marcadores tumorales. Aquí tenemos, por ejemplo, el antígeno carcinoembrionario, ¿no? Que nos va a permitir hacer diagnóstico. Tenemos la alfa-fetoproteína, que son marcadores tumorales que ayudan más que hacer diagnóstico, a hacer pronóstico y seguimiento de la terapia que se le da al paciente, ¿no? Luego tenemos los linfocitos T citotóxicos que también van a ayudar sobre todo para la apoptosis, ¿no? Las killer, que ya les había dicho que ya ustedes saben su función, los macrófagos, ¿no? Los macrófagos que de acuerdo a qué órgano sabemos que va a tomar un nombre diferente, ¿no? En el caso del hígado, ¿cómo se llama? ¿No? Cada uno, de acuerdo a qué órgano, vamos
dando este cambio del nombre de los macrófagos. Y aquí pues solamente es una representación de las etapas de migración que se va a tener a nivel de los linfocitos, la respuesta inmunológica que se va a dar tanto la innata como base molecular del cáncer, principios fundamentales, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Una lesión genética no letal que se va a dar por quién? Por la mutación, va a haber el cambio de esta célula y va a comenzar a cambiar, a estimular el crecimiento mediante los protogenes, ¿no? Va a haber angiogénesis, ¿no? Que es la formación de nuevos vasos, ¿no?